Y hablando de salud mental, aquí está la psicóloga más linda de este pueblo. Ella, yo no sé, ella es bonita, pero tiene cocina, licuadora, nevera, estufa, ¿Cómo así? air Amueblada fryer, mental se llama. amueblada mental. Ya. Viene de aquí. Yo iba a preguntar de qué cocina ella. No, yo iba a decir que ella involucrarla. cocina, pues vamos a decirle la completa. Y esa está, como dice Patricia, esa tiene todo su mueblecito. electrodoméstico, todo su mueble. Pues vamos a subir a una cuando pausa. quiera. No, bien, podemos hacer esto en vivo, esto en bueno, vivo, podemos pues hacer lo que venga, venga, esto en vivo. Miren, aquí hay un tema que vamos a abordar, que es importante, porque los recientes hechos que han acaecido en este país necesitan siguen pasando. no que un solo programa, no, ojalá Wildania pueda acompañarnos cada vez que tenga tiempo, porque ella, después de que es una, ella es una TV celebridad, star amor, y que es una celebridad, está muy No es ocupada. verdad eso. Pero sí yo creo que aquí hay que hablar mucho sobre salud mental. Porque, y yo oigo una y otra gente que dice, no, yo no voy a un psicólogo porque yo no estoy loco. No, yo no soy eso porque yo estoy bien. Sin embargo, en las descargas, los arranques, la forma en cómo actuamos, dan indicios de que eso no es verdad. Decapitó una mujer a su hija, otra le lleva una chapa de la cabeza, que Fulano intentó quitarse la vida. Todo eso evidencia que nuestra cabeza no está bien. Han sido muchas situaciones, una detrás de la otra, y yo incluso, para poner un poquito en contexto, como decía Mauri, creo que fue el sábado pasado y el sábado antepasado, que a raíz de todas las situaciones por las que hemos estado pasando como sociedad, como país, desde el tema de las niñas, el tema de los niños, la violencia, las violaciones, los desaparecidos, suicidios, el pedacito de código del proyecto del Código Penal. Han sido como muchas situaciones, una detrás de la otra, y yo incluso yo le decía a Mauri, yo realmente voy a tener que dejar de seguir todo el tema de noticias. Por tu salud mental. Por mi salud mental, porque realmente han sido muchas cosas, una detrás de la otra, y te voy a decir algo. Dijo Wildania, yo recuerdo en los inicios del Nagüero Radio, en un programa, que todo el mundo necesita en algún momento de su vida ir a terapia. Claro. Tu hermana Patricia, que es psiquiatra, ella también necesita atención. Ella también ha dicho en reiteradas ocasiones que todo el mundo en algún momento de su vida necesita. Y como dice Amabri, muchas personas no lo hacen porque hay muchas personas todavía que están allá con los Homo sapiens, los tiranosaurios y esa gente, y dicen que, no, yo no estoy loco, ¿para qué yo voy a ir a un psicólogo? Otros quizás por un tema económico, otros quizás porque no sacan el tiempo. Dentro de eso yo me incluyo, que le he escrito a Wildania como 60 veces, pero nunca encuentro el camino, porque siempre me distraigo al final del camino. Pero nosotros como sociedad y como país debemos como de ir ya aterrizando cómo van las cosas. Wildania, queremos darle la bienvenida a Wildania. Un aplauso, se lo ganó. Señores, Wildania Peralta, recuerden, señores, que es una estrella que nosotros tenemos aquí, que ya está, señores, del peaje naranjal para allá. No, y ahora con los moños verdes. La última vez que te vi lo tenía azules. No, ella tiene unos. Lo que pasa es que como yo no me puedo cambiar de peinado, tengo que cambiarme el color, porque es verdad, 5 años, 7, 8. Fue en el 2017 la primera vez que yo me corté el pelo y me puse color. Entonces ya la gente no me conoce de otra manera. De otra manera, ¿no? La gente no sabe que yo me pasé toda mi vida con el pelo largo, andando por la calle, siendo una persona común y corriente. Ahora, lamentablemente, no es nada relacionado a tener ánimos de jactancia. No soy una persona común y corriente, porque no es que la gente, las mujeres no hacen como este estilo, estos cambios, pero sostenerlo en el tiempo es un poco difícil. Entonces eso es lo que hace la diferencia. Cuando yo empecé a cortarme y a teñirme de colores, muchas mujeres lo hicieron donde Becky, pero después ya no lo podían sostener. Entonces
Estos 7 años que yo tengo tal vez marcando una diferencia, considerando el espacio geográfico en el que nosotros nos encontramos, es lo que hace que mucha gente crea que yo soy artista y famosa, pero realmente no. Famosa eres. No, realmente Famosa no. eres. No seas tonta. Bueno, no, pero lo no es importante la es que te ha intención. destacado realmente por tu trabajo Sí. y quiero hacerte una pregunta para iniciar. ¿Cómo tú entiendes que ha incrementado el tema de la salud mental o de los desórdenes mentales luego de la pandemia, Wildania? Significativamente. Yo creo que el aumento tiene más que ver con, porque no estamos hablando de estadísticas reales, estamos hablando De percepción, de más que bien. exactamente de percepción, y esa percepción está también asociada a la exposición. Como nosotros tenemos un mayor nivel de exposición de la información, ahora tenemos la idea de que hay más casos, más gente, pero también ahora hay mucha más gente en este país que en el 1960. Entonces, necesariamente tendríamos que decir que las cosas han aumentado porque es que la gente ha aumentado, la capacidad de adquirir la información ha aumentado, la exposición a temas de salud mental también es mayor. Entonces, ahora por eso la percepción de que han habido más casos es la que tenemos ahora, que está muy potente. Es cierto que posterior a la pandemia, la gente que ya tenía de base temas de ansiedad o una predisposición a la ansiedad, una predisposición al neuroticismo, entonces lo expandieron. Lo atizaron, lo atizó. Exacto, ellos tuvieron ahí su debut porque para muchas personas la pandemia fue un evento histórico que no habían visto nunca y fue una experiencia de vulnerabilidad que no la podían detener, no podía detenerla nadie. Nadie tenía el control. Exactamente. Y como no tenían el control de las circunstancias, lo que se interpretaba era una indefensión total. Y ante la indefensión, la mayoría de nosotros lo que hacemos es o considerarnos capaces de enfrentar el problema o empezar a correr como hacen las hormigas cuando uno o las cucarachas, usted le echa un baigón a una cosa de cucaracha y empiezan todas a correr como locos, entonces pierden el sentido, la dirección, todo. Eso mismo hace nuestro cerebro y hacen las personas cuando nos encontramos en una situación que entendemos que no tenemos control y que nada de lo que nosotros podamos hacer va a impactar positivamente el tema. Entonces, eso fue lo que pasó con la pandemia. Y efectivamente, ahora sí, tenemos muchísima más gente yendo a terapia, muchísima más gente viendo videos en TikTok psicoeducativos, entre comillas, y autodiagnosticándose. Y hay gente que va a la terapia y dice, yo tengo tal cosa. Dígame lo que yo voy a hacer con eso. Y antes eso no pasaba. Mira, de manera personal te digo que yo siento que la terapia debería pertenecer a la canasta familiar. Así de que arroz, huevo, leche y terapia. Sí. Porque en un país como el nuestro, tan pintoresco, la gente de verdad que, porque te voy a decir la verdad, o sea, el dominicano de por sí no es 20-20 del juicio. O sea, por hay su una naturaleza. Hay una tendencia. Sí. Y que nacemos con serias deficiencias judiciales. Sí, more, sí, eso ha sido Sí. fólico, o sea, si los yailines, la vaina, sí, estamos cojeando. Pero gracias a Dios que también ya una clase social X ya ha empezado a hacer conciencia de la importancia de ir a terapia, de tener en orden tu mente, de que la salud mental es importante, porque si tú no tienes en orden tu cabeza, pues así mismo vas a hacer tus actos y eso va a repercutir a más personas. Sin embargo, que hay un problema, una realidad en República Dominicana. Yo creo que estamos en la misma sintonía. La salud mental en este país no está hecha para todos. Entonces, no sirve de nada que nosotros nos posicionemos en nuestros lugares de privilegio, sentados aquí, diciéndole a la gente que nos está viendo o escuchando, tú tienes que ir a terapia, tú deberías, porque entonces lo que estamos también generando es un plus de mortificación, Rechazo, claro, y rechazo. de preocupación y de agobio, porque dicen, ok, yo tengo que ir a terapia, pero voy al hospital el lunes que me decidí y la cita está para 3 meses, porque está lleno, porque no existen los terapeutas suficientes. Voy a una consulta, llamo a Wildania y cuando Wildania dice que su consulta cuesta 4,000 pesos, Y no coge yo no seguro. puedo, y no coge seguro, yo no puedo ir. De hecho,
la consulta mía, cuando a mí me escriben para preguntarme cuánto cuesta, yo tengo que preguntarle en qué modalidad la quiere y dónde la quiere, porque dependiendo de dónde sea y cómo sea, el precio es diferente. Precisamente porque aún yo estoy en la posición flexible de que me interesa que la gente de Nagua vaya a terapia psicológica y yo no puedo cobrar aquí lo que cobro en Santo Domingo. Porque aquí la gente no puede ir. Muy consciente. Muchas personas no pueden ir a terapia psicológica. No es tampoco un comentario discriminativo, porque a todas las perspectivas hay que prestarle atención cuando uno comunica. No es que digo, usted no puede ir a terapia porque usted no tiene dinero. No, es que la realidad existe. Y hay unas personas que no pueden sacar de su sueldo de 10,000 pesos, 12,000 pesos mensual, 2,500 pesos para pagar una sesión de 1 hora, un día, que posiblemente eso no vaya a ser la diferencia. La terapia psicológica es un proceso. Si el caso es grave, quincenal. Exactamente. Por ejemplo. Es un proceso. Entonces, de ahí la importancia de que las personas también sepan que todos, y esto yo lo voy a repetir hasta el cansancio, los seres humanos tienen en su interior, en su equipaje, en su bagaje histórico, generacional, evolutivo, la capacidad de ser resilientes. Porque si no hubiese sido así, nosotros no hubiésemos podido atravesar todos los eventos históricos traumáticos que han ocurrido en la humanidad. Aquí, desde las guerras, desde las extinciones, desde los genocidios, desde la bomba de Hiroshima y Nagasaki, desde Vietnam y todas las cosas del mundo, nosotros vivimos pasando. Y esta no es, tenemos una pandemia, pero nosotros hemos tenido otras epidemias de salud. Nosotros hemos tenido muchísimas muertes. No es verdad que el mundo se está acabando y que no existe la forma de salir adelante, porque mientras usted siga diciendo eso y siga pensando eso, la desesperanza va a generar un pensamiento negativista constante que lo va a llevar a un hoyo negro del cual usted no va a poder salir, y entonces usted va a estar comportándose de una manera que va a ir en detrimento suyo y de la sociedad en general, porque la mayoría de la gente tiene hijos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos diciendo aquí que usted tiene que ir a terapia, es verdad. Pero si usted no puede ir a terapia, usted tiene que saber que usted tiene todos los recursos para salir adelante y que aunque en el momento usted piense que las cosas se le están cayendo encima, que no va a encontrar la forma de pegar esos palitos que se le cayeron, usted va a encontrar cómo pegar esos palitos o va a buscar otro palito y va a dejar eso ahí. Porque así funcionan las cosas. Eso es así. Ese es el rol que tenemos que jugar como comunicadores. Claro, porque es que nosotros empezamos y la gente está escuchando. Y nosotros empezamos, no, porque la cosa está mal. Esa señora que mató, que no hay hijo para padre, que no hay padre para hijo. O sea, estamos claros de eso. Pero Caín mató a Abel en la creación. Así es. Y era feo. Entonces, estábamos hablando de que eran los primeros años. ¿Y eso qué significa? ¿Que ahora el hermano que mató al hermano por la herencia es la primera vez que ocurre? No. Es que hay contextos y hay sistemas que facilitan y les regalan a las personas esas conductas disfuncionales que son totalmente dañinas y de deterioro en todos los sistemas. Sí, pero eso no significa que todo el mundo está así. O sea, es verdad que los niños ahora no están jugando porque están en una tablet, están sumidos en los juegos de video, pero la ciencia en las investigaciones más confiables dice que no todos los juegos de video llevan a los niños a tener deficiencias mentales. Entonces, está bien, es verdad que ahora todo el mundo está usando teléfono, pero hay 4 esquinas en este pueblo donde se pasan la tarde entera jugando dominó la gente y no están usando los teléfonos. Es verdad que los niños ya no quieren jugar, pero en mi barrio hay 7 o 8 muchachitos que se pasan la tarde entera. Y todas las canchas llenas. Y todas las canchas llenas. Entonces, tenemos que ser más objetivos a la hora de hablar, porque la gente... Mira, y es una cosa tan fuerte, la gente imita y la gente se desesperanza y dice, ella lo hizo, yo lo voy a hacer también. Cuando hay un suicidio X en un escenario y se habla de la persona y se dice que la persona dejó una carta y que se despidió y que tenía depresión y que todas las cosas que dicen los medios de comunicación, y entonces se pone la foto de la persona y se le hace todo ese apabulleo. ¿Qué hace una gente que está deprimida y dice, yo no le importo a nadie, nadie me quiere, yo no voy a salir adelante de esto, yo no voy a pagar todo esto que debo, mi vida no tiene sentido, me voy a matar? Porque tal vez cuando yo me muera, la gente me va a hacer lo mismo que le hicieron a ese que se mató antes de ayer. Exactamente. Y eso es un síndrome y existe. Entonces, por eso es que usted ve que hay temporadas. El síndrome del protagonismo. Hay temporadas en las que la gente tiene más depresiones, tiene más ansiedad, se mata más. Primavera, así? Verano. ¿Por qué? Sí, los calores, more. Los calores. Porque nosotros somos seres, vamos a decir, evolutivamente conectados con la naturaleza. Entonces, la luz natural
y el contacto con la naturaleza tiene un impacto en nuestro bienestar, en nuestro equilibrio, en nuestra homeostasis y en nuestra capacidad de regular el sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa en los países? Principalmente que las estaciones del año son muy marcadas, que en invierno un frío y el sol casi ni sale y así por el estilo, la gente se deprime, exacto. Y la gente tiene un montón de cosas alternativas para poder soportar. Entonces, en ese momento en el que la gente se expone menos a la luz solar o que tiene menos, está incubando un tema de salud mental, puede ser algún tema de depresión, alguna ansiedad. Exacto, y entonces eso que se incuba en abril, cuando empieza a salir el sol, cuando empieza abril, mayo, junio, julio, empieza a brotar y detona. Florece, entonces. Entonces, eso se puede ver también en nosotros, porque nosotros hemos como que cambiado el sistema de interacción con el campo, con la naturaleza, y la mayoría de nosotros nos pasamos el día entero sin contactar ni un momento con el aire libre, con la naturaleza, ni con nada que sea real. Estamos a través de los medios digitales, de la tecnología, de los trabajos, del multitasking, y eso nos aleja mucho de la salud mental. ¿Qué usted dice, Mauri? Lo veo desesperado. De campaña me voy a comprar yo. Vete para Finca Paraíso. Y un bloqueador de señal. Valga la promo. Vete para Finca Paraíso, que allá hay todas las casas de campaña que tú quieras. Ayer, cuando yo leí el grupo de WhatsApp del programa y veía esa insistencia con la que Giraldi hablaba sobre el tema de salud mental, yo me puse a buscar cosas en internet. Y entre las cosas que encontré, me llevó a recordar los relajos de mi hermana y yo cuando vivíamos en Villas Agrícolas, en la capital, que en Chanza nos decíamos, sigue así que tú vas a terminar en el 28. Y terminamos nuestra generación estigmatizando el 28 como que era un centro para locos. Así le llamábamos cuando estábamos pequeños. Uh-huh. Pero me encontré luego un video de Nuria Piera que volvió 50, en ese entonces fueron 59 años después, al Centro de Salud Mental Padre Villini, que estaba Antiguo 28, que estaba en ese momento totalmente transformado. Eso me llevó a recordar que en el gobierno de Danilo le bajaron el presupuesto al tema de salud mental, por no decir que lo desaparecieron, y me lleva hasta hace unas semanas a 2 propuestas de 2 senadoras que hablan de la creación, en un caso, me parece que fue Elía Díaz, que hablaba de crear un instituto de salud mental en República Dominicana, y hay otra senadora que me parece que es de ASPA, no recuerdo, no es de ASPA, pero no recuerdo dónde es, que hablaba de que hay que crear 32 instituciones que aborden el tema. Esa fue la diputada. Fue diputada. Uh-huh. ¿Resuelve esto el problema? Lo atiende de una forma diferente, porque resolver el problema no está asociado con una sola acción. A lo que me refiero. 2 puntos. Una institución que acoja a las personas que tienen problemas psicológicos o trastornos mentales, o varias instituciones, me refiero que si ella decía 32 era para cada provincia, una. No hace que el que tiene el problema de salud mental tenga la conciencia suficiente para acudir. No hace que el estigma de la cultura de nosotros respecto a buscar ayuda en el área de salud mental desaparezca. No hace que los especialistas tengan las competencias para obrar como deben, a través de la ética y de todo lo que tiene que ver con la profesión relacionada a salud mental, que es una de las más delicadas porque hablamos del sufrimiento de la gente. Entonces, una sola variable no va a resolver el problema. ¿Y hay profesionales suficientes en el área? Bueno, yo creo que sí. Por lo menos no hablo de graduados, porque graduados hay muchos, de todas las áreas, conchando, vendiendo cositas. Bueno, entonces, estoy hablando de gente que está ejerciendo la carrera. No sabría qué decirte porque yo no he hecho una investigación en ese sentido, entonces yo no podría decirte, estamos todos los que necesita el país para resolver la situación, porque hay mucha gente que no tiene las competencias apropiadas, que no tiene los entrenamientos, que se han quedado rezagadas en cuanto a las especializaciones. Hay gente que están sobrecalificados, tienen demasiada información para los ofrecimientos que hacen las instituciones públicas, porque las instituciones públicas demandan mucho tiempo de trabajo por el volumen de personas que necesitan el servicio. Entonces, en este sentido,
no te podría decir si están todos los que se necesitan, pero de que hay muchos, hay muchos. En este país hay muchos psicólogos muy buenos, hay muchos psiquiatras excelentes, y yo creo que si se les ofreciera el espacio y la remuneración adecuada, se podría mejorar la situación. Widania, gracias por estar aquí en el programa. He escuchado mucho sobre tu trabajo y para mí es un gusto realmente escucharte. Espero que tus expectativas se cumplan, que tú has escuchado mucho. Sí, y vete de cerca. Sabemos que la conducta está determinada por las acciones de la gente. He escuchado muchísimos expertos que dicen que es favorable incluir la psicología y la psiquiatría en las escuelas desde lo básico y llevarlo realmente a que los estudiantes puedan aprender más de estos temas. ¿Tú crees que es conveniente que en cada escuela haya personal calificado para atender estos casos? Porque hemos escuchado muchísimas denuncias de escuelas, de casos, con niños con problemas que no se les da realmente las atenciones adecuadas. El autismo no es un problema, por ejemplo. No es problema, es condición. Sí. Bueno, lo que yo pienso Pero hay otras condiciones también. Yo pienso que las escuelas tienen la intención, porque el Departamento de Orientación y Psicología existe tanto en la Regional de Educación como en cada escuela. En el distrito educativo, en cada escuela. Hay un departamento general en la Oficina Nacional del MINER y ellos tienen la intención de crear un equipo multidisciplinario que actúe en los centros educativos, tanto a nivel preventivo como a nivel interventivo. Y el hecho de que sea óptimo o no el trabajo no depende quizás de una sola fuente, y entonces ahí es que tenemos como un poquito de déficit, porque el trabajo cuando se realiza con tantas personas no es posible que se generen los objetivos en todo el mundo. Por eso nosotros tenemos que ser racionales. O sea, cuando tú tienes un centro educativo con una población de 300 estudiantes y hay una sola psicóloga, una sola pero chiquitica la escuelita que tú hablaste, porque estamos hablando de que toditas son de 500, estoy tratándolo 600, bien, sí. o sea, estoy tratándolos bien. Sí, es verdad. Es difícil que el trabajo sea personalizado, que el trabajo se visualice o que se visualicen los seguimiento exacto, o que se visualicen los resultados en el macrosistema o a nivel expansivo. Entonces eso es un problema y nosotros tal vez aquí no tengamos la solución exacta. Yo creo que mientras se contraten más personas y mientras se esté especializando el protocolo de acción, pues las cosas pueden ir mejorando. Es posible, yo no sé si nosotros pudiéramos hablar de casos en específico, pero ¿qué te digo? Yo soy de los que a veces hay temas que lo tomo partiendo de las experiencias que vivo con mi entorno. Por ejemplo, cuando yo quiero saber cómo piensa el pueblo de política, yo antes iba a donde mi abuelo Copay, ahora voy a donde mi suegra. Cuando yo quiero saber de economía, yo llamo a una gente que es amigo mío para escuchar lo que piensa la plebe, como diría Juan Bosch. Sin embargo, cuando yo pienso en mis hijos y quiero colocarme en el rol de papá, yo le presto atención a la cabeza de mi casa, que es Giraldi. Y los hechos que relaté al principio de este segmento, lo hice porque yo no soy de los que se detiene a leer tanta noticia negativa, pero sí estoy obligado a consumirla para entender la alarma que se enciende aquí. ¿Pudieran estos recientes casos de violencia de madre hacia sus hijos, en algunos casos que han sido bastante tortuosos, ser analizados para presentarse a la sociedad? Y que esto pueda servir de ejemplo o de guía para que alguien quizás despierte y dé el paso que se necesita para, bueno, no quiero llegar ahí, déjame venir aquí. Yo creo que sí, que si se reúnen, porque esos son los casos que salen a la luz pública porque terminan en tragedia. Sin embargo, es de conocimiento de la gente que trabaja, incluyéndome en los espacios de justicia de familia, que hay muchas personas irresponsables procreando, porque no puedo decir madres. La gente tiene creencias irracionales, por ejemplo, que las madres son siempre buenas y que las madres o que una mujer que biológicamente traiga a otra persona al mundo está o tiene un llamado de cuidarlo, de protegerlo, y que cuando una mujer se convierte en madre se olvida de que es persona y de que tiene otras circunstancias en la vida que le generan dificultades psicológicas o perturbación
o lo que sea, un brote psicótico, un brote esquizofrénico, un brote de ansiedad. Entonces, esto hace que nosotros como sociedad nos alarmemos tanto cuando ocurren estas situaciones, terminan en estas consecuencias trágicas, o que no queramos ver, porque hay madres que dicen, vamos a hablar de una creencia irracional básica que es repetida. Así como tú dices, yo quiero ver cómo piensa la plebe, hay escenarios puntuales donde hay 2 o 3 personas que son los que determinan el pensamiento de los demás, porque cuando hay un sitio donde la gente no quiere pensar o no sabe pensar, el que piensa marca los parámetros. Entonces, a nosotros nos enseñaron, si yo lo parí, lo mato. Yo no sé si ustedes han escuchado eso muchísimas veces. Claro. O sea, yo lo parí, ese muchacho es mío y yo lo mato si quiero. Y es una creencia irracional generalizada y validada por nuestra cultura. Eso significa que si tú maltratas a tu hijo, le rompes un brazo, le das en la cabeza con un candado, le ramifica las piernas con una extensión eléctrica, es tu hijo y no hay ningún problema. Entonces, del maltrato físico, psicológico y verbal, cruel y sangriento, a que te mate, es una línea muy fina que hay. Una persona dándole en la cabeza con un cucharón hondo a otra de una forma inapropiada, lo mata. Pero eso era, antes eran cosas totalmente validadas. Entonces, yo te quiero preguntar. No, espérate, yo quiero preguntarle, porque dice de una forma inapropiada. O sea, hay una forma apropiada para... Porque, oye, me refiero, gracias por la pregunta. No, pero yo te voy a decir una cosa, porque yo acabo de hacer esta pregunta porque yo soy Team Pela. No. A su tiempo. Team chancleta, Team chancleta, yo sí. Cucharones no, pero Team chancleta sí. No hay una forma apropiada, pero me refiero inapropiada en un lugar puntual. A eso me refería, no como que si tú le das en un lugar puntual que le pueda, porque si tú le das con un cucharón a una gente en un espacio donde no le cause la muerte, no se la causa. Igual, si tú le das en un espacio y dependiendo de muchas cosas, porque hay muchas condicionantes, si el cucharón es de está hierro, caliente, si que tú lo sacaste. Exactamente, a eso me refería. Entonces, que por eso... Que tú digas por qué tú te estás riendo. Yo soy Team Pela. Miren lo que pasa, señores. No, porque no hay... Ella tiene cierta debilidad con los cucharones calientes. No hay... Aquí. Eso no es justificable, porque lo que pasa es que... No voy a entrar en este tema de discusión. Está bien. Porque yo entiendo que eso no tiene salida y a mí las cosas infértiles no me interesan. ¿Cuál es la justificación de la violencia? ¿La violencia se justifica en algún contexto? No. Eso es cierto. Violencia es violencia. Violencia es violencia. Y no hay una conceptualización que permita que se interprete de una forma productiva. Pero ¿cómo tú me puedes? Por ejemplo, yo quiero, ya estoy conmigo, ya, perdónenme la audiencia, esto lo cogí para mí. Yo como papá, ¿cómo tú me puedes explicar que puede haber un ser humano capaz de chapear la cabeza a un hijo? O sea, cuando Giraldo, yo recuerdo antes, hace 3 días, es una locura. No, hace 4 días, ella se levanta en shock y estamos en el patio y me dice, mira, oye, yo voy a tener el programa, porque yo esto, y todo lo que me recuenta son los hechos de sangrientos que involucran mamá, papá e hijo. Es que fueron y yo me uno quedo, detrás de otro. y yo me es siento, la violencia, que la violencia es violencia. Yo me siento en la silla del patio y me pongo a pensar como, diablo, en la cabeza de, ¿qué está pasando por la cabeza de esa mamá? Eso no está Ahora, mi pregunta, ¿tú usas la violencia para interactuar con otros? A veces, la he usado, sí. Violencia es yo violencia. Yo usé la violencia hoy cuando me refería a medio ambiente, por ejemplo. Sí, pero tú sabes a lo que yo me refiero. Sí, sí. ¿Tú dices con los hijos? Sí, o con alguna otra O con persona. alguna Lo otra que persona, pasa no es que si tú estás necesariamente tiene que ser enojado, hijo. si tú estás experimentando la emoción de la ira por alguna situación que no está ocurriendo como tú esperas, entonces la frustración llega a un nivel en la que tu mente te dice, tú tienes que accionar en consecuencia de tus sentimientos y eso implica castigar a la otra persona de alguna manera. Entonces, cuando el castigo es físico, tiene niveles y esos niveles se van pasando. Tú le das un chancletazo y a ti te parece que eso no es nada. Tú le das 30 correazos, te parece que eso no es nada. O sea que en el caso, ahora en estos hechos lamentables, hay un histórico. Hay una validación de la violencia. Claro. Ahora, yo quiero hacer una validación. pregunta. Y no solamente una validación de la violencia, sino un brote psicótico activo, porque si estamos hablando de este hecho
de la decapitación, ahí hay un brote psicótico que involucra alucinaciones, que involucra delirios, y eso ya implica que la persona no está en su juicio. Esa persona que hizo eso... Pero eso no es un primer evento, ¿verdad que no? No está, yo no tengo la información. Yo no te puedo decir. ¿Podría ser un primer evento? Que yo no te puedo decir. Un brote psicótico de un momento claro a otro. Que sí, si es un brote psicótico, puede tener un determinante, una condicionante, y puede ser un brote psicótico de primera vez o un brote psicótico repetido. Lo que pasa es que nosotros entendemos que si hay un brote psicótico, no le va a hacer daño a la gente que quiere. Pero si no está en su sano juicio, no puede racionalizar nada, no hay nadie que se le pueda salvar. Porque la persona puede estar, y es lo mismo que pasa con el hijo que está en un cepo, que mató a su mamá porque no tiene capacidad de discernimiento. Eso no ha pasado una sola vez en este país. Hay muchos hijos con problemas de esquizofrenia, con temas de trastorno psicótico que han matado a sus padres y a sus madres. Entonces, eso mismo ocurre de madre a hijo, igualito, porque es una amenaza. Una persona con un brote psicótico no tratado es una amenaza para cualquier persona que tenga cerca, no importa que tenga una familiaridad. Entonces, no estamos describiendo a esta persona como una persona con capacidad de usar sus procesos ejecutivos. No tiene esa capacidad. Entonces, podía asesinar a quien fuese, a quien le hablara en ese momento. No importa. Y la otra persona que se lanzó con la bebé, la desesperación es terrible. Cuando tú estás desesperado y estás en un estado de depresión mayor, tú atentas contra tu vida y te lleva a lo que sea. Te lleva a lo que sea. Entonces, eso, y cuando se habla de este tipo de relación de madre a hijo, padre a hijo, uno entiende, y a esto era que iba cuando estaba hablando de la creencia irracional de que si es mi hijo lo mato, y que la paternidad y la maternidad están predeterminados al cuidado. Uno entiende que eso se va a dar en el 100% de los casos, pero no es así. Hay padres capaces de hacer atrocidades a sus propios hijos. Hay padres que han embarazado a sus hijas una y otra vez. Hay padres que han cometido incesto, que han destrozado la vida de sus hijos. Y hay madres que también han destrozado la vida de sus hijos. Claro. Con una conducta narcisista, con una conducta maltratante, de manera constante. Le han destruido su proceso de desarrollo. Y eso existe. Entonces, aunque no sea la mayor parte de los casos, que no es lo que uno ve todos los días, uno espera que si es una madre cuide y atienda, pero cualquier persona puede ser una víctima en los casos específicos de los cuales estamos hablando. ¿Cómo tú enfrentas las situaciones habituales que tú analizas en personas, en tu vida diaria? Porque sabemos que es muy chocante en las emociones personales. Tú ves casos que... Yo debo decir que cada vez que yo escucho, cosa que te interrumpa, que yo escucho a William en un programa hablando de que, sí, usted ve un papá que le da un latigazo con una tensión, o cuando usted ve uno que le pega un cuchillo en la cabeza, yo estoy en mi cabeza. Yo lo digo mucho. Bueno, sí, algo. Pero porque lo habito cuando yo hablo de eso. Yo digo, yo me pregunto, ¿y Wildania estará hablando desde la experiencia que viven? Totalmente. Porque mira, bueno, y esta es una anécdota. Te voy a contar esta anécdota, mira. Son vainas que dan. O sea, ¿cómo puede haber papá y mamá que son capaces de esa vaina? La manita. Yo estoy hablando desde mi experiencia doble. Yo crecí en una familia disfuncional. Mi padre tenía 2 mujeres mudadas en casas diferentes. Estaba casado por la ley con mi madre, con boda y todo. Y siempre tuvo mujeres alternas que mi mamá sabía. Y él iba los viernes y se iba los domingos para la otra casa. Los lunes, martes, miércoles y jueves él estaba en la otra casa con la otra mujer que tenía más hijos que no eran de mi papá. Yo crecí así en ese lugar. Eso es cierto, señor, eso era normal. Mi padre y las mujeres lo permitían. Mi padre vivió toda su vida con un tema de alcoholismo, una enfermedad de alcoholismo y de las mujeres. Él trabajaba solo para eso, para alimentar sus adicciones. Y mi padre llegó a la casa un día y había un conflicto con mi hermano porque mi hermano tenía muchos problemas conductuales. Mi padre llegó a la casa, amarró a mi hermano de los pies de una mata de guayaba de la grande que había en mi casa y le cortó el pelo, se lo traquiló, porque no fue que se lo cortó, se lo traquiló, lo amordazó y lo golpeó violentamente. Y mi mamá lo tuvo que llevar al médico porque él tuvo una reacción física y psicológica que le duró más de una semana.
Son experiencias terribles. ¿Tu hermano era mayor o menor? Menor. Cuando yo estaba estudiando, la vecina me dijo que los hijos ahora eran como si fueran cuervos. Eso es también una creencia, y me perdonan porque yo no trabajo la psicología desde el deseo de hacerme famosa ni de ganar dinero. Lo sabemos. Ella me dijo, ¿tú ves que tú estás estudiando psicología? Esa es hija tuya, porque yo salí embarazada con 17 años. Y ella me dijo, esas hijas tuyas te van a sacar los ojos, porque ahora mismo no importa lo que tú hagas, los hijos son malos y son como los cuervos. Porque la sociedad y porque esto, y me dio como y yo era una jovencita, yo no sabía. Y yo me dije, a mis adentros, yo me dije, yo voy a hacer que lo que yo estudie sea lo que yo viva. Y yo voy a enseñar a mis hijas de acuerdo a lo que yo aprendo. Y mis hijas son dos estrellas. Las dos. Dos estrellas. Y yo no he necesitado ni un padre presente, ni a nadie, ni se las he dejado a nadie para que las cuide. Yo he usado lo que yo aprendo. Yo nunca le he dado una pela a ninguna de mis hijas. Mi hija mayor tiene 19 años y 2 años y medio en la universidad con un índice académico excelente, y la chiquita estudiando también. Arquitectura. Mi hija se graduó con honores del bachillerato, y no estoy hablando de logros académicos, son respetuosas. Para mí lo más importante, porque no importa si tú logras cosas académicamente, eso es nada. Que la persona que tú estás enviando a la sociedad tenga la capacidad de autorregularse emocional y conductualmente, y que tenga responsabilidad, son las únicas 3 cualidades que tú necesitas enseñarle a un hijo. ¿Cuáles son las 3? Responsabilidad, porque la responsabilidad repercute en la honradez, repercute también en la capacidad de tomar decisiones que tengan que ver con cumplir con sus compromisos, y la autorregulación emocional y conductual, porque todo el mundo se enoja, porque todo el mundo se frustra, porque todo el mundo se siente impotente, porque cuando tú estás esperando que ocurra algo y no ocurre, tú te sientes mal. Pero cuando tú sabes qué hacer con ese malestar que tú sientes, tú vas a poder tomar decisiones más sabias y asumir las consecuencias de tus decisiones sin hacerle daño a los demás ni a ti. Entonces yo dije, yo voy a enseñarle eso a mis hijas, y yo no me arrepiento de nunca haberlas golpeado. Por eso yo defiendo ante cualquier escenario, no solamente por la información teórica que yo me he preocupado por adquirirte en tantos años, sino también porque yo tengo la experiencia. Entonces a mí me molesta cuando hay gente que desde la ignorancia, porque la ignorancia es muy atrevida, defiende la violencia como un medio sustentable para resolver conflictos. La violencia daña a las personas, y si no daña a tu generación, va a dañar a las siguientes y va a generar vulnerabilidad. El asunto es que como no tenemos las herramientas, uno cree que si no usa la violencia no hay ninguna otra cosa por hacer. Y entonces las madres lo que han hecho ahora es que se han vuelto pesimistas y también permisivas. Levantan la bandera blanca y dicen, no puedo con este muchacho porque si ahora yo no le puedo dar golpe. Y se lo dicen en delante de ellos. Claro, y se desautorizan. Ya yo no puedo con este muchacho. Y se desautorizan. Si ya yo no puedo dar golpes, si ya yo no puedo amedrentar y ocasionar la obediencia, y es una obediencia ficticia, ilusoria, porque solamente tiene efecto cuando tú estás en el frente. Cuando tú no estás en el frente, no funciona. Si yo no puedo golpear y hacer lo que toda la vida yo he visto hacer, porque a mí me dieron muchísimo golpe y mira cómo soy yo, y yo le digo exactamente, por eso tú tienes que ir a terapia. Mira cómo tú eres, no tienes capacidad de poner límites, no tienes una sensación de satisfacción vital, tienes una perdición en esa vida y un desorden y una desorientación, o tienes adicciones incontrolables, o cualquier cosa que tú entiendes que no pasó nada, pero sí pasó. Entonces, en este sentido, usar la violencia en cualquiera de los extremos, ya sea para acabar con la vida de una persona inocente o ya sea para querer disciplinar, es infructífero. Totalmente. Entonces yo lo dije, que ahí había lavado. Lo voy a decir hasta que me muera. Con lágrimas en los ojos. Yo me acuerdo un día yo estaba en una audiencia, ay Dios mío, porque me tocan todos los escenarios, los abogados me acaban también, y cuando salimos del estrado me dicen, usted sabe, licenciada, que personal. Ajá. Ese es Hay un día, Palete me bajó del estrado a mí, me dijo, ¿quién es usted? ¿Cómo nosotros sabemos que usted es licenciada si usted no ha presentado aquí ningún documento? Normal. Vaya a buscar usted Pedro David Castillo Falete. Y yo me quedo así como que, ok, porque es verdad, yo lo busco. Ustedes me van a esperar porque ustedes son los que van a pasar trabajo esperando aquí. Fui y lo busqué y ya.
Pero sí, en ese momento me pasó eso mismo, que yo estaba testificando en un caso de incesto, y cuando yo, que fui la que evalué a la menor, la que escuché, la que vi su estado, vi que estaban dudando de su palabra, yo me fajé a llorar en pleno estrado, yo estaba llorando. Porque uno es un ser humano. Porque yo me quedé, pero señores, o sea, ¿cómo así? Entonces, como quiera es difícil, porque cuando tú lloras, se asocia que tú Con estás debilidad. usando tus emociones y que Manipulando. tú estás hablando en función de tu historia emocional y de tu historia personal, tratando de convencer y usando falacias Y en en otros ese casos lo ven sentido. como una Pero victimización. es que uno es un Exactamente, ser humano. pero no es así. Manipulación, Lo que claro. pasa es que, a pesar, como tú dices, ¿cómo yo hago para poder vivir mi vida sabiendo tantas cosas, luchando todos los días, porque mi consulta es una consulta activa diaria, y no solamente con casos trágicos en el tribunal, sino también en la consulta privada? ¿Cómo yo hago para poder vivir mi vida como yo la vivo? Porque la gente que me ve en las redes sabe que yo ando de playa en playa, restaurante en restaurante, y eso es lo que yo hago. O sea, yo tengo No, que y mantener un equilibrio. Ahora tiene una entrenadora de gimnasio que está más loca que yo, porque vi que sí, ven con un pote extraño al gimnasio. Y hubo una que fue con un zafacón y que bebía, no, digo, pero No, Dios mío. Y otra pero con yo una creo- greca, digo, pero ¿y qué es esto, Dios mío? No, y oye, yo estaba muerta ese día en el gimnasio cuando yo vi a esa muchacha llegando con el zafacón, pero tengo que darte el dato, mi entrenadora no es ella, mi entrenador es mi novio. Ay, mi madre, pues ese está más loco todavía. Ese es otro dato también que sirve, tú sabes, como autocuidado. O sea, ¿qué es lo que yo hago para mantener el balance? Es tener un autocuidado activo, saber cuáles son las cosas que me funcionan para bajar los niveles de estrés y también dejar las informaciones en el sitio donde yo las trabajo. O sea, Eso yo no es puedo difícil. irme a mi casa pensando en que, o sea, yo tengo pacientes que me llaman y me dicen, yo me voy a matar. Yo me voy a matar y me voy a matar Y ahora si mismo. tú no haces nada, eso No, es eso es responsabilidad terrible. total, toma. Yo me voy a matar. Mira, o sea, yo he eso vivido es experiencias terrible. terribles. Yo le sí. hago la historia a veces a Mauri de que a mí cuando yo trabajaba en el tribunal me tocó una vez un caso de una violación y yo duré como 3 meses con ese testimonio ahí y la mujer diciéndome, mira que fue así, 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 así. Y yo llegaba a mi casa y era recreando otra vez Claro, ese y en mi momento. caso súper peor porque yo tengo que escuchar el relato, Analizarlo. grabarlo, No, después tienes que analizarlo y después analizarlo. escribirlo. O sea, todo lo que la Sí. persona me dice, yo tengo que escribirlo personalmente con punto y coma. Entonces, la reexperimentación es Fíjate. exactamente, Mira, es de varias. La reexperimentación fíjate. es muy potente. Mi pregunta, yo te la hice porque voy a admitir esto por primera Pero vez. no lo te voy a hacer en justifique, está público. bien, no te justifique. No que me justifico. Es un tema de lo que me quita mi paz. Por ejemplo, cuando el caso de la señora que se lanzó del 4º piso con la niña, por alguna razón, yo tengo a los 4 hijos míos en la cabeza. Pues no sacaron ninguno, a los 4. Porque en lo que yo pienso es en el desequilibrio del tercero y de quien paga la consecuencia. Exacto. O cuando yo veo a la mamá que es capaz de quitar una chapa de la cabeza a un hijo, yo no me dejo de quitar el rostro de los 4 hijos míos sin la chapa en la cabeza. Yo Por no la te lo razón que recomiendo. fuere, yo no voy a yo no te lo entrar, recomiendo. no voy a entrar en detalle, pero por la razón que fuere, no es recomendable, No. pero no lo hago a propósito. O sea, por ejemplo, anoche yo estoy en la casa, estoy dándole mente al programa, porque todo como que nos aturdimos en la semana y tuvimos muchas cosas, yo estoy balbú, eso cosas rarame aquí. Entonces, muchas cosas en la semana, y a las 2 de la mañana yo termino de mandar la última copia del grupo de WhatsApp. Por entonces, cuando me voy a la cama, digo, déjame a la play de esta película para terminar de verla antes de irme a dormir. Y entonces, por lo que veo en la película, vuelvo y recreo las escenas que se me metieron en mi cabeza cuando vi a Giraldi, por ejemplo, en una especie de explosión por todo lo que está pasando, pensando en la niña más grande de nosotros, Elif, que va para el colegio ya definitivamente. ¿Entiendes? O con quién voy a dejar a Isabela, que tiene 7 meses y va a vender a este mundo cuando esté un poquito más grande porque va a ser más inteligente que todos nosotros, pero la voy a dejar con una extraña en mi casa. ¿Entiendes? O me hace pensar en los otros 2 que están en la capital, que yo no tengo control de los espacios a donde están. Eso no sé, te lo preguntaba por eso, porque es una imagen que yo no me he podido borrar del carro. Mira, hay situaciones que te genera una noticia mala, amarillista, constante. Hace más de 15 años,
En ese tiempo yo trabajaba produciendo el programa de Guido Gómez Mazara. Yo decidí que no iba a volver a ver noticias. Mi ex esposo se acostaba viendo Acabada, viendo a qué sé yo qué, o sea, noticias, y todo eran, fulano mató fulano, o sea, malas noticias. Y yo dije, oye, a partir de hoy, yo no veo una noticia más. Jamás he vuelto a ver noticias. Me entero de alguna que otra cosa, porque sí, tiene mucha como repetición, y que en las redes, y qué sé yo, pero personalmente elijo no darle seguimiento a ese tipo de cosas, porque soy débil y me perturba. Claro, y es una decisión sabia si no es algo que tú necesites. Por eso yo digo que todas las cosas se acoplan al contexto. Por ejemplo, una persona que vive en el ambiente político, que vive de debates, como nuestro compañero aquí, que vive de manejo de información, no, porque ese es un alimento, así como el arroz diario. Para él los debates son un alimento. Oye. Claro, entonces él, tú ves, en un contexto diferente al tuyo, no puede decir yo voy a prescindir de las noticias, porque entonces él se va a ausentar y se va a invisibilizar y se va a morir de hambre, porque entonces su fuente de alimento no va a estar. Entonces, ¿qué pasa? Que el asunto es, el detalle es ponerte el sombrero, porque una escena, una conducta que emite una persona determinada no es al azar. Muchas veces está condicionada por muchas variables que rodean la historia de esa persona, su aprendizaje, su interacción social, todo lo que esa persona vive y hace, y no es tu caso. Entonces, cuando tú ves un escenario en alguien más y tú quieres venir a pensar, o sea, tú tienes que, pero entonces si a mí me pasa lo mismo, si yo hago lo mismo, si lo hace fulanita, ansiedad. Si, tú ves, eso es baja tolerancia a la incertidumbre. Obviamente cualquier cosa es posible, porque estamos aquí, somos seres humanos, todo el mundo, exactamente, cualquier cosa es posible, pero hay una diferencia entre posibilidad y probabilidad, y esta es una de las cosas más importantes. Atención a nuestro querido Ángel, hay una diferencia entre probabilidad y posibilidad. Todo es posible, porque nosotros estamos en un mundo donde cualquier cosa puede pasar. Ahora bien, la probabilidad está determinada por la estadística, por el contexto, por la cantidad de veces que eso ha pasado y por la evidencia que usted tiene de que eso ha pasado antes o podría pasar. Si usted no tiene ni evidencia, ni hay estadística, ni el contexto se acomoda para que ese suceso ocurra, ¿por qué usted se lo adjudica? Sáquese de la ecuación. Así es. Entonces, esto es algo importante y te lo estoy diciendo como si tú tuvieras mi sesión. Si tú no eres un hombre violento, no vives en un contexto violento, eres un hombre que ha tenido un antecedente de cuidado y protección de tus hijos apropiado y óptimo, ¿qué te hace pensar que a tus hijos es probable que les pase algo? Es posible, pero no probable. Entonces, eso tiene que ayudarte desde el cuestionamiento a vivir tranquilo. Dania, hoy voy a dormir. Sabemos que ayer me acosté a las 4 de la mañana. Y que sepa gestionar sus emociones también. No tiene realmente acceso a tus consultas. Sé que tienes un top de 5 o 10 libros. ¿Qué libro tú le recomiendas leer a aquellas personas que realmente desearían escuchar acerca de tu trabajo, acerca de lo que tú realmente le propones? Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Tus Zonas Erróneas. Yo lo he leído varias veces. Ese fue mi primer libro. Pero es bueno, no. Sí, muy bueno. Yo muy lo bueno. recomiendo porque es una lectura sencilla, pero también habla de muchas distorsiones cognitivas que la gente aprende y que determinan muchísimo la forma en la que se comportan y que son también erradas. Entonces yo creo que el aprendizaje y el conocimiento no pesan en la mente, que ese fue el regalo más importante que mi papá me dio. El conocimiento no pesa en la mente, y si usted puede por lo menos cuestionar su realidad a través de una nueva información, tener contacto con ideas que le ayuden a transformar la forma en la que usted percibe su vida y sus conductas. Muy parecido a la sociedad del miedo. Sí, Tus Zonas Erróneas. Bueno, ahí está la recomendación. Lamentablemente hemos llegado a la parte final. Los minutos se nos van con Wildania. No, y que se hace didáctica aquí, porque uno aprende.
Y lo que es invitarla de que venga. Claro que no se acostumbren a hacerme preguntas personales y a sacarme lágrimas, que no estoy disponible. Y que los fines de semana... Ni que eso fue porque fue de pero ya, de buena pedida. Realmente no, tú sabes que esta casa es tuya y de verdad la preocupación se hacía grande porque yo sé el trabajo que tú haces, no solamente el que tú realizas que conlleva una remuneración, sino el que tú le brindas a tu pueblo y a tu sociedad, y realmente nosotros estamos ahora mismo muy carentes de muchas informaciones buenas, y de verdad tenerte para nosotros es un placer y un privilegio. Muchas gracias. Como siempre. Gracias. Señores, lamentablemente la parte final, los que están en las redes, lamento no poder leer los comentarios, no hay mucho tiempo. Agradecer a Lincoln Minaya, un veterano comunicador de la provincia de Hermanas Mirabal, municipio de Salcedo, que está conectado y lamenta que solo se invierta el 0.79% del presupuesto de salud a la salud mental. Y es realmente muy lamentable. El compromiso está hecho para que nos volvamos a encontrar el próximo sábado aquí en una edición más de En la Línea de Fuego. Hasta la próxima. Gracias.